Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Bienvenidos a 5 minutos de teología, espacio en el que abordaremos diversos temas de la fe cristiana. En esta ocasión, el artículo 4 del 8º capítulo de la Confesión de Fe de Westminster. El Señor Jesús asumió este oficio de muy buena voluntad y para desempeñarlo quedó sujeto a la ley y la cumplió perfectamente. Padeció inmediatamente los más crueles tormentos en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió. Fue sepultado y permaneció bajo el poder de la muerte, pero no vio corrupción. Al tercer día se levantó de entre los muertos con el mismo cuerpo en el que sufrió, con el cual también ascendió al cielo. Y allí está sentado a la diestra de su Padre, haciendo intercesión, y al fin del mundo retornará para juzgar a los seres humanos y a los ángeles. Al ministerio terrenal de Cristo se le conoce también como humillación. La palabra humillación proviene del latín humus, la misma raíz de la que proviene la palabra humano. Esto último tiene mucho sentido si consideramos que cuando hablamos de la humillación de Cristo nos referimos al periodo en el que asumió la naturaleza humana, nació en condición vulnerable, estuvo sujeto a la ley, experimentó las miserias de la vida, la ira de Dios y la maldición de la muerte en la cruz y permaneció bajo el poder de la muerte por un tiempo. Aunque usamos la palabra humillación para referirnos a su ministerio, la confesión señala que Cristo realizó ese oficio voluntariamente. Es decir, no fue humillado, sino que se humilló a sí mismo, como declaran las Escrituras, lo que hace aún más encomiable su acción. Y en un sentido más poético, la palabra humillación implica la idea de postrar el rostro en tierra, y aplicada al ministerio de Cristo nos permite entender que Dios colocó su rostro aquí, entre nosotros, como registra Juan en su Evangelio. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el desempeño de su oficio, Cristo cumplió con las diferentes profecías bíblicas. Por ejemplo, está escrito que el Mesías nacería como un ser humano, desde Génesis 3:15, el pasaje conocido como protoevangelio, hasta Isaías 7:14 o 9:6. Sin embargo, es en Salmos 22:22 donde se aprecia mejor la disposición de Cristo a venir y a anunciar el nombre de Dios a sus hermanos o a los que son como Él. Es el escritor de Hebreos el que hace esta misma interpretación, explicándonos que el Hijo y heredero de todo participó voluntariamente de la carne y sangre humanas para socorrernos y librarnos. Otro aspecto importante de su humillación es que Cristo estuvo bajo la ley. El mismo Señor declaró que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Las Escrituras enseñan que los sacrificios sacerdotales no podían quitar el pecado permanentemente, pero que el sacrificio hecho por Cristo, en cambio, fue realizado de una vez por todas, haciendo perfectos por siempre a los santificados. Y es que su obediencia perfecta y voluntaria hizo posible que esa justicia fuera imputada a cada uno de sus elegidos, a quienes Dios ya no inculpa de pecado. Sin embargo, aunque Cristo cumplió la ley y nos regaló su justicia, también es necesario decir que Él mismo cargó con la culpa de nuestras transgresiones sobre sí mismo, como está escrito: mas Él fue molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Cristo padeció en su carne y en su alma la terrible ira de Dios por el pecado, la cual lo condujo a morir en la cruz. A eso se le conoce como doble imputación, pues la culpa de nuestros pecados fue impuesta a Cristo y la justicia de Cristo y la paz para con Dios nos fue impuesta a nosotros. Finalmente, habiendo padecido la ira de Dios y experimentado la muerte, fue sepultado y permaneció así durante un breve tiempo, luego del cual se levantó de entre los muertos con su cuerpo verdadero, pues la muerte no podía retenerlo. Como está escrito: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Debido a la caída, los seres humanos tendemos a exaltarnos en lugar de humillarnos. Por lo tanto, es difícil para nosotros hacer un sacrificio por otros. Sin embargo, es remarcable notar que Cristo realizó un sacrificio supremo por personas que ni lo merecían y ni siquiera lo amaban. Por eso el apóstol Pablo lo expresa en su carta a los romanos:
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hemos llegado al final de este episodio y si te ha parecido constructivo, quiero pedirte que lo compartas en tus redes sociales para que llegue a más personas y así podamos crecer en gracia y conocimiento del Señor Jesús. Soy Víctor Hugo Alarcón. Hasta la próxima.